¿Has parado a pensar en la fuerza que se esconde detrás de una simple palabra? En el peso que lleva consigo, el poder que tiene para construir o destruir, para curar o herir, para dar vida o arrebatarla. En nuestra cotidianidad, a menudo usamos las palabras de manera automática, casi inconsciente, como si fueran meros sonidos vacíos que se disuelven en el aire. Pero, ¿y si te dijera que cada una de ellas es, en esencia, un acto de creación? Esta no es una idea moderna o un concepto de la psicología. Es una verdad tan antigua como el universo mismo, un principio que está grabado en el corazón de la Biblia. Para entender el verdadero poder de nuestras palabras, debemos volver al principio de todo. Debemos ir a Génesis. Imagina por un momento el vacío absoluto. Una oscuridad sin forma, sin tiempo, sin límite. Un silencio tan denso que era casi palpable. En ese vacío infinito, no había nada. No había luz, no había vida, no había estrellas ni océanos. Y entonces, una voz resuena. No hubo un chasquido, no hubo una explosión, no hubo un empujón cósmico. Solo una palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con una simple declaración verbal, el universo entero obedeció. El cosmos, las galaxias, el sol, la luna, el tiempo mismo, todo cobró existencia a partir de un simple acto de habla divina. Este es nuestro punto de partida. La palabra de Dios no es un mero relato de su voluntad, es la manifestación de su poder. Su palabra no solo describe la realidad, la crea. Es un principio activo, una fuerza generadora que no regresa vacía. Y aquí es donde entra en juego nuestra profunda responsabilidad como seres humanos, creados a su imagen y semejanza. Si el Creador del universo, en su infinita sabiduría, decidió usar la palabra para traer la existencia, eso significa que una porción de ese poder ha sido depositada en nosotros, en la capacidad que tenemos de hablar. Cuando hablamos, no solo nos comunicamos, estamos, en un sentido espiritual y tangible, participando en un acto de creación. Estamos invocando realidades, dando forma a atmósferas y construyendo el futuro, una palabra a la vez. No importa si esa palabra es un susurro al oído de un amigo o una declaración en voz alta en medio de una multitud. Su eco resuena y deja una marca, tanto en el mundo exterior como en el paisaje de nuestro propio corazón. Entender esto es el primer paso para una revolución personal. Es darnos cuenta de que la lengua no es solo un músculo para saborear y hablar, sino una herramienta de poder divino. Y ese es el asombroso y a veces aterrador secreto que nos lleva directamente al segundo punto, porque el poder de nuestras palabras es un reflejo directo de la condición de nuestro corazón. Si la palabra es una fuerza creadora, la pregunta que surge de manera inevitable es, ¿de dónde emana esa fuerza en nosotros? La respuesta es tan profunda como simple, y nos la dio el mismo Jesús. Él dijo en Mateo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo es un escáner espiritual. Nos enseña que la boca no es la fuente de nuestras palabras, sino la salida. Es el reflejo visible de un manantial interno, el lugar donde se gestan nuestras intenciones, emociones y creencias más profundas. Si un pozo está lleno de agua fresca y cristalina, lo que se extrae de él será puro y refrescante. Pero si el pozo está contaminado con lodo, amargura o veneno, ¿qué esperas que salga de él? Nuestro corazón es ese pozo. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos en lo más íntimo de nuestro ser, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la superficie a través de nuestras palabras. Una persona que constantemente se queja y murmura, revela un corazón lleno de descontento. Su lengua es simplemente la caja de resonancia de su insatisfacción. Por otro lado, alguien que continuamente edifica, anima y da gracias, demuestra un corazón rebosante de gratitud y fe. Sus palabras no son un acto forzado, son el desborde natural de lo que hay en su interior. Pensemos en un ejemplo simple. Imagina a un amigo que está pasando por una situación difícil. Si tu corazón está lleno de compasión, tus palabras serán un bálsamo. Dirás cosas como, sé que esto es duro, pero te admiro por tu fuerza. Estoy aquí para ti, cuenta conmigo.
Esas palabras son sanadoras porque nacen de un lugar de empatía. Ahora, imagina si tu corazón estuviera lleno de juicio o egoísmo. Quizás pensarías, bueno, es su culpa por no haber planeado mejor. Y aunque no lo digas en voz alta, esa actitud interna inevitablemente se filtrará en tus palabras. Quizás dirías algo como, espero que aprendas de esto, con un tono condescendiente. La intención oculta en tu corazón contaminaría la palabra, y en lugar de ayudar, heriría. Este principio es una llamada a la introspección. No podemos simplemente intentar controlar nuestra boca sin antes examinar el estado de nuestro corazón. Es una batalla perdida. Es como intentar detener la salida de agua de un grifo sin cerrar la válvula principal. La verdadera transformación no comienza en la lengua, sino en el corazón. Por eso, el salmista oraba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Esta es la clave, pedirle a Dios que purifique la fuente. Porque cuando la fuente es pura, lo que fluye de ella también lo será. Y es ese flujo constante de palabras puras y llenas de vida lo que nos permite ejercer el siguiente gran poder, el poder de dar vida o muerte. La conexión entre el corazón y la boca nos lleva directamente a la consecuencia más palpable de nuestras palabras. El Proverbio 18, versículo 21 es uno de los versículos más directos y a veces más aterradores de la Biblia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice que las palabras pueden causar daño o ser útiles. Dice que tienen poder sobre la vida y la muerte misma. Este es un principio espiritual tan real como la ley de la gravedad. Una palabra de aliento puede salvar una vida. Una palabra de crítica puede llevar a una persona a la desesperación. Para entender esto, imaginemos dos escenarios. En el primero, un joven se siente abrumado por un proyecto escolar. Está a punto de rendirse, convencido de que no es lo suficientemente inteligente. Su padre, al verlo, no le da una lección, no lo regaña. En cambio, se sienta a su lado y le dice, «Hijo, sé que esto es difícil, pero sé que eres capaz. Te he visto superar desafíos mucho mayores. Ten fe en ti mismo, en el don que Dios te dio. No te rindas, porque tú no eres un perdedor. Eres un guerrero». Esas palabras, llenas de fe y amor, son semillas de vida. El joven las escucha, las cree y encuentra la fuerza para continuar. Eventualmente, completa el proyecto y experimenta una victoria que no solo le da una buena calificación, sino que también fortalece su carácter y su autoestima. Las palabras de su padre no solo lo animaron, sino que le dieron una identidad. Esas palabras se convirtieron en el cimiento de su futuro. Ahora, en un escenario alternativo, el mismo joven con el mismo proyecto. Su padre, en lugar de edificarlo, dice con frustración, «¿Aún no has terminado? ¿Por qué eres tan perezoso? Sabía que nunca lo lograrías. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?» Estas palabras no son solo críticas, son palabras de muerte. Cada una de ellas es como un veneno que mata la motivación, el valor y la esperanza. El joven, al escucharlas, internaliza el mensaje. Las palabras de su padre se vuelven su verdad, su identidad. Abandona el proyecto, y lo que es peor, deja de creer en sí mismo. Las palabras de muerte sembraron un fruto de fracaso y desánimo que podría perseguirlo por el resto de su vida. Nuestras palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no podemos recuperarlas. Por eso, cada vez que abrimos la boca, debemos preguntarnos, ¿esta palabra que estoy a punto de soltar es una flecha de vida o de muerte? ¿Estoy edificando o estoy derribando? Las palabras de vida dan esperanza, curan heridas, restauran relaciones y fortalecen el espíritu. Las palabras de muerte siembran discordia, encienden la ira, destruyen la confianza y dejan cicatrices que a veces nunca sanan. La elección es nuestra, y la responsabilidad es inmensa. Y si nos parece una tarea imposible, Santiago nos da una valiosa perspectiva al compararla con el desafío de controlar los elementos más grandes de la creación. Si reconocemos el inmenso poder de nuestras palabras,
nos enfrentamos a la cruda realidad de que a menudo nos cuesta controlarlas. Y no estamos solos en esta lucha. El apóstol Santiago, con una sabiduría asombrosa, lo describe como el mayor desafío del creyente. En Santiago 3 versículos del 2 al 10, él no se anda con rodeos, usa metáforas que nos hacen temblar. El problema no es solo la boca, sino lo que hay detrás de ella. Por eso dice que, si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. El control de la lengua es, por lo tanto, la prueba definitiva de nuestro autocontrol espiritual. Es un reflejo directo del estado de nuestro corazón. Santiago nos advierte que es imposible que de la misma fuente brote agua dulce y amarga, lo que nos obliga a examinar qué estamos permitiendo que salga de nosotros. Si nuestras palabras son una mezcla de bendición y maldición, esto indica que nuestro corazón está dividido. La verdadera madurez espiritual se ve en la consistencia de nuestro discurso, en la capacidad de bendecir y edificar, incluso en las circunstancias más difíciles. Es una batalla diaria que nos lleva a depender de la gracia de Dios, porque por nosotros mismos, la victoria es inalcanzable. Santiago nos presenta 3 imágenes poderosas para ilustrar la dificultad de controlar la lengua. La primera es la del freno en la boca de un caballo. Un objeto tan pequeño y sutil tiene el poder de dominar a un animal tan grande y poderoso. De igual manera, nuestra lengua, un órgano diminuto en nuestro cuerpo, tiene el poder de dirigir el curso de toda nuestra vida. Puede llevarnos a victorias increíbles o a desastres absolutos. ¿Alguna vez has dicho algo de lo que te arrepentiste al instante? Algo que te llevó a una discusión, a una ruptura o a un malentendido. Esa pequeña palabra, como el freno de un caballo, cambió el rumbo de tu día y, en ocasiones, de toda tu vida. La segunda metáfora es la del timón de un gran barco. Un navío inmenso, impulsado por el viento y el poder del océano, puede ser dirigido por un timón tan pequeño. Si el timón no está en control, el barco se estrella. Nuestras palabras son ese timón. Pueden llevarnos a un puerto seguro o hacernos naufragar en medio de la tormenta. Si nuestro lenguaje está lleno de negatividad, quejas y chismes, estamos dirigiéndonos directamente a un arrecife de amargura y soledad. Pero si conscientemente usamos nuestro timón para dirigirnos hacia la fe, la esperanza y el amor, navegaremos hacia bendiciones que jamás imaginamos. Esta analogía nos muestra que nuestras palabras no solo tienen un impacto inmediato, sino que también determinan nuestra trayectoria a largo plazo. Son el compás que nos guía a través de las aguas de la vida. Pero la metáfora más impactante es la tercera, la de una pequeña chispa que enciende un gran bosque. Una sola palabra irreflexiva, una pequeña mentira, un comentario sarcástico, puede ser la chispa que desata un incendio de proporciones épicas. Puede destruir una reputación construida en años, arruinar una relación de toda la vida o crear una enemistad que se transmite de generación en generación. La lengua es un fuego, un mundo de maldad que puede contaminar todo nuestro ser. Santiago no nos dice esto para desanimarnos, sino para que tomemos conciencia de la gravedad del asunto. Nos dice que es un desafío, un campo de batalla espiritual. El control de la lengua no se logra con la fuerza de voluntad, sino con la gracia de Dios. Y es una de las mayores batallas que un cristiano puede enfrentar. Pero no es una batalla perdida. Al reconocer la naturaleza de nuestras palabras como semillas, podemos cambiar el curso de esta lucha. La única forma de apagar este fuego destructivo es a través de la disciplina espiritual y una profunda dependencia del Espíritu Santo, que nos capacita para pronunciar palabras de vida en lugar de muerte. Se trata de una rendición constante a la guía divina, permitiendo que Dios purifique y santifique nuestra forma de hablar. A pesar de que controlar la lengua parezca una tarea monumental, la buena noticia es que cada palabra es una nueva oportunidad. No tenemos que quedarnos atrapados en un ciclo de hablar lo que no debemos. Podemos cambiar el tipo de semillas que plantamos. Y es que la palabra que sale de nuestra boca es, en esencia, una semilla espiritual que germinará en la realidad que nos rodea. El profeta Isaías 55, versículo 11 nos asegura que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en aquello para que la envíe. Este principio, que se aplica a la palabra de Dios, también se aplica en una escala menor y humana a nuestras propias palabras. Imaginemos que nuestra vida es un jardín. Cada palabra que decimos es una semilla que arrojamos a la tierra de nuestra existencia. Si continuamente sembramos semillas de queja, crítica y duda, lo que crecerá será un campo de maleza, frustración, amargura y una atmósfera tóxica. Nos encontraremos rodeados de los frutos amargos de nuestras propias palabras. Por otro lado, si conscientemente decidimos sembrar palabras de fe, de bendición y de gratitud, nuestro jardín florecerá con belleza y abundancia. Las palabras de fe nos darán esperanza. Las palabras de bendición nos darán buenas relaciones. Las palabras de gratitud nos llenarán de paz. Pensemos en la diferencia en un hogar donde las palabras más comunes son "no sirves". Siempre haces lo mismo y nunca lo lograrás. Ese hogar se sentirá como un desierto espiritual. Las relaciones se marchitarán y las almas se secarán. Ahora, imaginemos un hogar donde las palabras más comunes son "te amo", "estoy orgulloso de ti", "lo hiciste muy bien y estoy aquí para ayudarte". Ese hogar se sentirá como un oasis, un lugar de descanso, de seguridad y de crecimiento. Las palabras son el riego que nutre o el veneno que mata. Este es un llamado a la conciencia. Cada mañana, cuando nos despertamos, debemos decidir qué semillas plantaremos ese día. ¿Vamos a sembrar enojo y frustración con nuestra primera palabra? ¿O vamos a sembrar gratitud y paz? No se trata solo de evitar lo negativo, sino de sembrar activamente lo positivo. La lengua que bendice es la lengua que siembra vida. La lengua que maldice es la que siembra muerte. Este poder de sembrar es la base para el siguiente gran punto: el poder de que nuestras palabras de fe creen una nueva realidad para nosotros. Si nuestra boca es un sembrador, la fe es la mano que guía la siembra. Y la palabra es el vehículo que activa la fe en nuestras vidas. Romanos 10, versículo 17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos las promesas de Dios, la fe comienza a crecer en nuestro corazón, pero esa fe se hace tangible, poderosa y activa cuando la declaramos en voz alta. A través de nuestras palabras, le damos forma a lo invisible, manifestando lo que creemos. No se trata de un simple pensamiento positivo, sino de una declaración de la verdad espiritual sobre la realidad física. Es un acto de confianza en la autoridad y el poder de Dios, y una demostración de nuestra creencia en sus promesas, dándole a lo que decimos el poder de crear. Al verbalizar nuestra fe, estamos activando un proceso de transformación que comienza en lo espiritual y se manifiesta en lo natural. Imaginemos a una persona que enfrenta una enfermedad grave. Los médicos le han dado un pronóstico desalentador. La tentación es hablar de la enfermedad, de sus síntomas, de su dolor, de su miedo. Pero si esa persona entiende el poder de sus palabras, su lenguaje cambiará. En lugar de decir, "estoy tan enfermo", dirá, "por las llagas de Jesús he sido sanado". Primera de Pedro 2, versículo 24. En lugar de decir, "esto me está matando", dirá, "mi Dios suplirá todo lo que me falta". Filipenses 4, versículo 19. ¿Significa esto que la enfermedad desaparecerá de inmediato? No siempre. Pero lo que sí cambia instantáneamente es la atmósfera espiritual que rodea a la persona. Sus palabras, en lugar de alimentar el miedo, activan la fe. Le están hablando a la enfermedad con la autoridad de Dios, declarando la victoria antes de verla. La fe no es ciega, sino que ve más allá de lo visible. En este escenario, la persona no está negando su condición, sino que está afirmando una verdad superior, la sanidad que ya ha sido provista por Cristo. Esta declaración, este acto de hablar, no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de alineación con su voluntad y sus promesas. Es como si la persona estuviera abriendo una puerta espiritual para que el poder de Dios se manifieste en su vida. La confesión de fe se convierte en el puente entre lo que Dios ha prometido y lo que nosotros experimentamos. La fe hablada tiene un poder extraordinario para romper las ataduras del temor. Si la economía es difícil y te sientes abrumado, puedes decir, "no puedo, no tengo dinero".
Esas palabras, aunque reflejen la realidad visible, sellan tu futuro en esa misma realidad. Pero si dices, Dios es mi proveedor, Él abrirá puertas que nadie puede cerrar, estás declarando una verdad espiritual sobre la realidad física. Le estás dando a Dios la oportunidad de actuar. Tus palabras no están negando la dificultad, sino que están proclamando la superioridad de Dios sobre ella. Este mismo principio se aplica a cualquier área de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre una situación, estamos activando el poder de la fe para influir en nuestro entorno. No se trata de un pensamiento mágico, sino de un principio espiritual. Las palabras son recipientes de poder. Pueden llevar bendición o maldición, sanación o enfermedad, vida o muerte. El creyente, al entender esto, elige conscientemente sembrar palabras de fe. Este es el secreto de la oración de fe. No es solo un acto de pedir, sino de declarar. Cuando decimos, creo que lo recibiré, sé que Dios está conmigo, o Él me abrirá un camino, estamos usando nuestras palabras para crear una realidad espiritual. Estamos moviendo los cielos a través de nuestra boca. Y este mismo principio se aplica no solo a nuestra vida personal, sino también a la vida de aquellos que nos rodean, especialmente cuando nuestras palabras se convierten en un vehículo de perdón y sanación. La oración de fe se transforma en una profecía de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al hablar, no solo estamos pidiéndole a Dios que actúe, sino que estamos cooperando con Él en su plan. La fe hablada es un acto de co-creación espiritual. Nos permite ser partícipes en la obra de Dios en la tierra. Nuestras palabras, guiadas por el Espíritu Santo y basadas en la palabra de Dios, se convierten en poderosas herramientas para liberar el poder divino y manifestar su reino aquí en la tierra, trayendo la sanación, la provisión y la paz que Él ha prometido. El acto de perdonar, más que una simple intención, es una declaración que libera. Mientras la fe nos da las herramientas para forjar un nuevo camino, el perdón nos permite sanar las cicatrices dejadas por los caminos que hemos recorrido con otros. Las palabras de perdón tienen un poder curativo extraordinario, un poder que opera en dos direcciones cruciales. No solo liberan a la persona que ha ofendido, sino que nos liberan a nosotros mismos del veneno del resentimiento y el dolor. El acto de perdonar, en su esencia, es un acto de habla, una declaración consciente que dice, te libero, y me libero. Este es un acto de fe. Requiere creer que el futuro puede ser diferente al pasado y que la liberación es posible. Imagina a dos hermanos que, por un malentendido de la niñez, han pasado años sin hablarse. La amargura ha crecido como una maleza en el jardín de sus corazones, y el silencio entre ellos es ensordecedor. Ambos guardan la herida, el recuerdo de una palabra dicha sin pensar o una acción que los lastimó. Pero un día, uno de ellos, impulsado por el Espíritu Santo, toma la iniciativa. Llama a su hermano y le dice, quiero que sepas que te perdono. Lo que pasó en ese entonces no define nuestro futuro. Quiero sanar esto. Quiero volver a tener una relación contigo. Esas palabras de perdón, en ese instante, rompen las cadenas que los han mantenido prisioneros por años. No se trata solo de un acto mental. Es un acto verbal que tiene el poder de restaurar lo que parecía irrecuperable. Es la prueba tangible de que el arrepentimiento y la compasión pueden reconstruir un puente sobre el abismo de la separación. El perdón no es fácil, y por eso requiere el poder de una palabra. A menudo, el dolor que sentimos es tan grande que no podemos simplemente dejarlo ir en silencio. Necesitamos verbalizar la liberación. Decir te perdono es un acto de valentía, de fe y de obediencia a Dios. Es un paso gigante hacia la sanación. Y en el mismo sentido, la palabra lo siento tiene un poder inmenso. Al admitir que hemos fallado y pedir perdón, estamos usando nuestra lengua para humillarnos y para reparar lo que hemos dañado. Esta verbalización es una profesión de fe en la misericordia y la capacidad de Dios para sanar. Es una forma de darle voz a lo que está en nuestro corazón. La sanación completa solo puede llegar a través de este proceso de verbalización. La sanación de un matrimonio, de una amistad o de una familia a menudo comienza con dos palabras: te perdono o por favor,
perdóname. La capacidad de usar nuestra lengua para sanar es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Sin embargo, este poder de sanación es el reverso exacto de la lengua que usamos para sembrar la crítica y el chisme, que tienen un poder destructivo que debemos evitar a toda costa. El perdón, en su esencia, nos invita a renunciar al derecho de la venganza y a escoger la restauración. Nos libera de la amargura y nos permite avanzar en paz. El lenguaje que usamos puede ser una fuente de vida o de muerte, de sanación o de destrucción. Mientras el chisme y la crítica envenenan las relaciones, las palabras de perdón y arrepentimiento son como bálsamos que sanan las heridas más profundas. La lengua, bajo el control de Dios, se convierte en un instrumento de sanación y reconciliación, demostrando que el poder de la palabra es incalculable y que puede, verdaderamente, cambiar el mundo, una relación a la vez. Si las palabras de perdón tienen el poder de sanar, las palabras de crítica y chisme tienen el poder de destruir. El chismoso y el crítico, lejos de ser inofensivos, son descritos por la Biblia como agentes de división. Proverbios 16, versículo 28 nos advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme es un arma silenciosa. No es un grito ni una discusión. Es un susurro venenoso que se filtra en los oídos y mata la confianza desde dentro. A menudo, se disfraza de preocupación o compartir una petición de oración, pero en su corazón, lo que busca es denigrar a otros y elevarse a uno mismo. Imagina a un grupo de amigos que se reúnen a conversar. La conversación comienza inocentemente, pero luego uno de ellos, con una voz baja y confidencial, dice: «No quiero que esto salga de aquí, pero escuché que». A partir de ese momento, la atmósfera de la sala cambia. Se siembra una semilla de desconfianza. La reputación de alguien que no está presente se pone en juicio, y todos los que escuchan se convierten en cómplices de la destrucción. El chisme es tan poderoso porque no requiere hechos, solo sugerencias, y se alimenta de la inseguridad y la envidia. Una vez que la reputación de alguien es dañada por el chisme, es casi imposible recuperarla por completo. Y la crítica, aunque a veces se considera una forma de honestidad, es en realidad un arma de doble filo. Si no se usa con amor y con el único propósito de edificar, se convierte en un veneno que mata la motivación y el espíritu. Un padre que constantemente critica a su hijo, un líder que menosprecia a su equipo, o un amigo que siempre encuentra un defecto, están usando sus palabras para sembrar frustración y desánimo. Como cristianos, estamos llamados a ser constructores, no destructores. Nuestras palabras deben reflejar el amor de Dios, no nuestro propio juicio. Debemos resistir la tentación de participar en chismes, de escuchar rumores y de criticar a otros. En lugar de eso, la Biblia nos llama a usar nuestra lengua para un propósito completamente opuesto, una misión que nos lleva al siguiente punto: hablar bendición sobre los demás. Si la crítica y el chisme son el veneno, la bendición es el antídoto. Como hijos de Dios, nuestra misión no es solo evitar lo negativo, sino activamente sembrar lo positivo. Estamos llamados a ser fuentes de bendición, a usar nuestras palabras para levantar, animar y dar valor a los que nos rodean. Bendecir a alguien no es solo una palabra, es una declaración de fe sobre su vida. Es ver el potencial que Dios ha puesto en ellos y proclamarlo en voz alta. Imagina la diferencia en el corazón de un niño cuando su padre, en lugar de criticar su fracaso, dice: «Te bendigo con sabiduría para la próxima vez. Sé que Dios tiene un plan para ti. No te desanimes». O cuando una esposa, en lugar de quejarse de su esposo, le dice: «Te bendigo en tu trabajo. Eres un hombre de Dios. Sé que el Señor te está usando». Estas no son solo palabras de afecto, son palabras de poder, que activan una fuerza espiritual en la vida de la persona que las recibe. La bendición hablada sobre la vida de los demás es una de las expresiones más puras del amor de Dios. Es un acto de fe. Estamos profetizando el bien sobre sus vidas, proclamando un futuro de esperanza sobre su presente. Esta es una práctica que debería ser parte de nuestra vida diaria. En lugar de decir: «¡Qué desastre eres!», podemos decir:
Te bendigo con orden y paz en tu vida. En lugar de decir, no vas a lograrlo, podemos decir, te bendigo con fuerza para superar este desafío. Hablar bendición es una disciplina espiritual. Nos obliga a ver a los demás con los ojos de Dios, a ver su potencial en lugar de sus fallas. Y cuando nos volvemos personas que bendicen, no solo transformamos la vida de los demás, sino que también transformamos la nuestra. Porque al igual que el proverbio, el que siembra bendición, cosecha bendición. Y la forma más elevada de sembrar bendición es a través de un acto que nos conecta directamente con el Padre, que nos lleva a la culminación de todo el poder de nuestras palabras. Si el poder de la palabra comenzó con la voz de Dios en la creación, encuentra su más alta y sagrada expresión cuando regresa a Él a través de la oración. La oración es la forma más poderosa de usar nuestra lengua, porque nuestras palabras se convierten en un puente que conecta el corazón del hombre con el corazón de Dios. Al orar, no estamos simplemente hablando en el vacío. Estamos entablando una conversación directa con el Creador del universo, el mismo que nos dio el poder de la palabra. La oración es el acto supremo de la lengua. En ella, nuestras palabras tienen varios propósitos. Primero, son palabras de adoración. Las usamos para alabar a Dios por su grandeza, por su bondad y por su fidelidad. Al usar nuestra lengua para exaltarlo, estamos cumpliendo el propósito para el que fue creada. Segundo, son palabras de confesión. Al admitir nuestras faltas y pecados, estamos usando nuestra voz para humillarnos ante Dios, pidiendo su perdón y limpieza, y restaurando nuestra relación con Él. Tercero, son palabras de petición. Cuando le pedimos a Dios por nuestras necesidades, estamos usando nuestra lengua para ejercer la fe y la confianza en que Él es un proveedor fiel y un Padre amoroso. Pero la forma más poderosa de la oración es la intercesión. Al usar nuestra boca para interceder por otros, estamos parándonos en la brecha en su favor. Estamos usando nuestro poder verbal, no para nuestro propio beneficio, sino para el de otros. Estamos pidiéndole a Dios por la sanación, la salvación o la liberación de alguien más. Es en la intercesión donde nuestra lengua se convierte en un instrumento del amor de Dios en la vida de los demás, llevando bendición y esperanza a través de la distancia. En conclusión, el poder de tus palabras es una de las mayores responsabilidades que Dios te ha dado. Desde la creación misma, la palabra ha sido una fuerza de cambio. Tu lengua tiene el poder de edificar o destruir, de dar vida o muerte. Y al usarla conscientemente para sembrar bendición y fe, y al elevarla en oración a nuestro Dios, estás participando en un acto divino. ¿Qué tipo de jardín estás cultivando con tus palabras? ¿Qué realidad estás creando? Pide a Dios hoy que te dé un corazón puro y te ayude a usar tu lengua para ser una fuente de vida para ti y para todos los que te rodean.